Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a ver el tema del artículo informativo. Ya ustedes por deducción pueden ir intuyendo qué cosa es un artículo informativo. Es un texto en el que tú obviamente vas a informar algo al lector. Así que la definición es muy simple y muy básica. Es por esa razón que en la parte de la definición nos dicen lo siguiente, que un artículo informativo es un texto que aborda información sobre un tema que mayormente es un tema de interés. No es obligatorio que sea un tema de interés público, pero sí preferentemente tiene que ser en torno a un tema de interés, ¿no? De manera objetiva, ¿qué significa eso? Que tú cuando redactas un artículo informativo no puedes opinar. Solamente tienes que limitarte a informar lo que ha pasado, como si fueras un periodista, pero tú no puedes opinar. Porque si tú opinas, ya eso se llama subjetividad. Recuerda que alguna vez yo te enseñé la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Cuando tú das una opinión, a eso se le llama ser subjetivo. Y un artículo informativo no permite que tú seas subjetivo. Solamente permite que tú cuentes qué cosa ha pasado. O sea, que seas objetivo. Así que mucho ojo con eso. Y también tienes que manejar un lenguaje claro, un lenguaje directo, para que el lector te pueda captar con mucha facilidad, ¿no? Por más que tú manejes palabras muy sofisticadas, se recomienda que uses palabras entendibles para cualquier tipo de persona, porque tu artículo informativo puede que lo lea hasta una persona que no maneja bien el léxico castellano. Entonces, si tú pones palabras complicadas, esa persona no se va a poder informar. Por eso que todo artículo informativo debe estar redactado con sencillez. Ahora, otros aspectos a tener en cuenta son los siguientes. ¿A qué tipo de público tú estás dirigiendo tu artículo informativo? Por ejemplo, ¿no? Hay artículos informativos que están dirigidos no a todo tipo de público, sino solamente a un público en específico. ¿Por qué tú, por ejemplo, comprarías una revista de medicina? Se supone que una revista de medicina que publica artículos informativos que hablan de medicina está dirigida a un público lector conformado por médicos. A eso me refiero, ¿no? O sea que cuando tú redactas tu artículo informativo, tienes que saber a qué tipo de público te vas a dirigir. Por ejemplo, ¿no? Un periodista que trabaja en un periódico, cualquier tipo de periódico, sabe que tiene que dirigirse a todo tipo de público. Entonces va a ser mucho más sencillo en sus palabras, ¿no? Para que todos lo puedan entender. Así que también depende de tu tipo de público. Otro aspecto que también tienes que tener en cuenta es el propósito comunicativo, qué es lo que tú deseas informar. Y el otro aspecto es cómo organizas tú tu artículo. Y obviamente tú lo vas a organizar con la estructura que tú ya manejas bien, que es la introducción, el cuerpo y la conclusión. Siempre tienes que diferenciar esas tres partes, ¿no? Es por eso que en la clase yo te he enseñado, en una clase anterior te he enseñado que cuando tú redactas un texto, en este caso un artículo, está mal que tú hagas un solo párrafo en toda tu página. No se hace eso. Siempre tienes tú que separar párrafos para que cada párrafo esté destinado a algo distinto. Por ejemplo, tu primer párrafo que sea la introducción, desde el párrafo 2 hasta el párrafo 5 puede que sea el cuerpo, ¿no? Y tu último párrafo, la conclusión. Pero si tú pones todo junto como si fuera un solo párrafo gigante, uno no puede reconocer qué parte es la introducción, qué parte es el cuerpo y qué parte es la conclusión. No se puede reconocer. Por eso que es muy importante que tengas este aspecto muy en cuenta, el modo en cómo tú organizas la información.
Justamente acá están las partes, ¿no? Un artículo informativo, lo primero que debe llevar en la parte de arriba es el título. El título tiene que ser algo breve, algo conciso. No hace falta que sea un título llamativo porque no estás tú redactando un cuento. Basta con que sea un título que te vaya adelantando lo que después tú vas a contar. Por ejemplo, robo en la avenida Dominicos. Ese es un título de un artículo informativo, ¿no? O por ejemplo, sismo deja 100 heridos, ¿no? Ya está, un título. ¿Ya ven? Entonces, el título tiene que ir al grano, como dicen, no tiene que ser frontal, directo, ir al meollo principal de lo que tú vas a contar. Tu primer párrafo está destinado a la llamada introducción. ¿Qué cosa haces tú en la introducción? Presentas el tema del cual vas a hablar, ¿no? Y también si deseas, aunque no es obligatorio, presentas los objetivos de tu artículo, qué es lo que tú esperas conseguir, pero eso no es obligatorio. Básicamente es para que tú presentes el tema. Luego, en la parte correspondiente al desarrollo, que es la parte más extensa, la parte fundamental, ya tú te dedicas a contar qué cosa ha pasado, ¿no? O sea que tu artículo informativo básicamente va a estar enfocado ahí, en la parte que corresponde al desarrollo. Ahí tú das la información ya de modo detallado y de modo amplio, ¿no? Y en tu último párrafo que está destinado al cierre, o a la conclusión, que es lo mismo, tú presentas como un breve resumen de todo lo que has dicho arriba en tu cuerpo, ¿no? En tu desarrollo. Realizas como una síntesis de todo lo importante que tú has mencionado acá, ¿no? Para que el lector pueda refrescar su memoria y pueda recordar lo más sustancial. Ese es el modo correcto de redactar un artículo de tipo informativo. Y aquí te doy un ejemplo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cómo es el título. El título es directo, es un título frontal, es un título que está yendo al grano, ¿no? Nuestro reglamento de tránsito. No hay nada llamativo ahí porque no es un título de un cuento. Fíjate el primer párrafo que va desde él hasta texto, ¿no? Dice, el caos vehicular, ahí están presentando el tema ya, que se vive en el Perú es cada día más alarmante. La capital y muchas otras ciudades han colapsado en términos de transporte y aún no se han encontrado soluciones para aliviar el tránsito. Pero una medida que está en nuestras manos es la concientización acerca de la importancia del respeto al reglamento de tránsito y ese es el objetivo de este texto. Acá también te están dando el objetivo, ¿no? Que tú tomes conciencia de la importancia de ese reglamento. Luego, desde el párrafo 2 hasta el párrafo 3 y hasta el párrafo 4 de la siguiente diapositiva, son 3 párrafos, pertenecen al llamado desarrollo o cuerpo, donde tú ya comienzas a informar todo lo que deseas tú contar, ¿no? En nuestro país, este documento, o sea, el reglamento de acá, es emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y contiene las normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres aplicables a los desplazamientos de personas, vehículos, animales y a las actividades vinculadas con el transporte. Por otro lado, las normas de tránsito son leyes o reglamentaciones que fueron creadas a fin de salvaguardar la vida e integridad de las personas. Estas normas se aplican a los peatones y también a los conductores, de manera que cada ciudadano sepa cómo actuar para que no ocurran accidentes que provoquen pérdidas humanas o materiales. Asimismo, estas normas, además de determinar el significado de las señales de tránsito, los semáforos y otros tipos de señalización vial, regulan los principios generales y particulares por los que se establece la circulación, aparte de lo que está con paréntesis, ¿no? Y al final, el llamado cierre o conclusión, que te aconsejo, ¿no? Siempre empieza diciendo exactamente en conclusión, ¿no? Este conector te va a ayudar mucho, ¿no? Es para que tú hagas una síntesis de lo más importante que has mencionado, ¿no? En conclusión, esta reglamentación estipula sanciones y fundamenta la etiqueta de conducción, la que deberían respetar y cumplir tanto conductores como peatones, y no que cada quien trate de elaborar su propio reglamento de tránsito. Ese es un artículo informativo. Como ves,
tiene sus partes bien estructuradas, ¿no? Está bien organizado. Así que esta es la manera de redactar un artículo informativo. Bueno, chicos, esto vamos a verlo con más detalle el día de la clase. No te estoy dejando tarea de esto por el momento porque sé que estás con tu plenario. Sería mucho ya dejarte que tú redactes un artículo informativo, ¿no? Entonces, aún no hay tarea de esto, solamente es tu video, pero sí, míralo bien porque para que puedas tú aportar en la conversación del día martes. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho.